tal vez las 7 obras icónicas más importantes del arte clásico, ¿no? El Jardín de las Delicias de Jeronimus Bosch, el Bosco, Las Meninas de Velázquez del Prado, El Nacimiento de Venus de los Uffizi, La creación de Adán en la Capilla Sistina, La Gioconda del Louvre, la Escuela de Atenas de Rafael en las estancias de la Signoria, y por último, la Ronda Nocturna de Rembrandt. Estas son 7 obras icónicas. Y lo interesante de esto es que 5 de estas obras fueron producidas en un lapso mínimo, en un lapso de 35 años. Entonces, es algo increíble que tanta creatividad y de obras tan importantes se hayan elaborado en un lapso tan comprimido, tan corto de tiempo. Ahora vamos a volver al final a reflexionar sobre este fenómeno de la concentración de la gran creación de arte en un periodo corto. Entonces arrancamos ahora con el Prado. El Prado, esta es una vista del lado de atrás del museo, donde originariamente estaba la entrada, y la colección del Prado es una de las colecciones de arte más importantes del mundo. Adelante, avancemos con las obras. Comenzamos con esta obra de Fra Angelico, es una obra de gran tamaño y de una explosión de color, donde hay elementos geométricos como el rayo de sol, y después es una obra bellísima y muy importante dentro de la colección del Prado. Siguiente. Esta es una obra de Jean Van Eyck, La Fuente de la Gracia, también es una obra muy importante de las grandes piezas de Jean Van Eyck. Siguiente. Y esta es la obra de Roger van der Weyden, es la obra más importante que hizo el pintor y que afortunadamente está en la colección del Prado, porque los monarcas españoles, los Habsburgos y luego los Borbones, fueron grandes coleccionistas de arte, y además, a su vez, ellos tenían varios territorios en Italia, en los Países Bajos, entonces podían acceder a lo mejor del arte de su época. Siguiente. Otra obra de van der Weyden, también una pieza importantísima. Siguiente. Bueno, y acá entramos en Botticelli, uno de los grandes pintores italianos, donde el Prado tiene 3 obras muy importantes. La siguiente. También esta es otra obra muy importante de Botticelli, que están en la entrada, apenas uno entra al Prado, a mano izquierda. Siguiente. Este es un artista no tan conocido, Amico Aspertini, pero a mí particularmente esta obra me resulta muy atractiva y muy interesante. Y yo les quiero aclarar que me voy a concentrar en las obras que son predilectas mías. No voy a seguir el itinerario clásico y obvio del museo, porque cada uno de estos museos es muy fuerte en el arte de su propio país. El Prado en la pintura española, los Uffizi en la pintura italiana, el Louvre en las francesas, y así respectivamente, pero yo me voy a concentrar en los artistas que más me atraen y que más me interesan. Siguiente. Bueno, este es Autorretrato de Durero, es un cuadro famoso, ¿no? Es un cuadro relativamente pequeño, pero es una pieza icónica dentro del retratario mundial, ¿no es cierto? Siguiente. Hay otro muy similar en el Louvre que ya vamos a ver. Bueno, y acá estamos en presencia en una de las obras icónicas del arte universal. El Jardín de las Delicias de Jeronimus Bosch es una pieza monumental y es uno de los 2 grandes tesoros que tiene el Prado junto con las Meninas de Velázquez, que vamos a ver más adelante. Yo siento una gran predilección porque si uno se pone a analizar, ahí está el surrealismo, está el arte de todo el mundo, no lo puede encontrar a través de este cuadro, que es un cuadro de gran formato, un cuadro extraordinario. Una pieza fundamental de la colección del Prado. Siguiente. Este es un Bosco pequeñito, pero es también absolutamente maravilloso. Eso puede pasar por una obra surrealista, una obra de cualquier tiempo histórico,
y a pesar de ser una obra tan pequeña, tiene una fuerza, transmite algo que es extraordinario, una fuerza fuera de lo común. Siguiente. Como el Bosco es uno de mis predilectos, yo les voy a pasar varias obras de Las Tentaciones de San Antonio Abad, tiene cinco versiones. El Prado, yo les voy a mostrar acá 2 o 3. La siguiente también es otra de las tentaciones, fíjense, son cuadros absolutamente extraordinarios. Siguiente. Este es el tríptico del carro de heno, también del Bosco, es otro cuadro muy importante. Hay una sala prácticamente dedicada al Bosco que no tiene desperdicios. Estas obras son absolutamente fundamentales. Siguiente. Bueno, muy relacionado con los trabajos del Bosco está Bruegel. Este es el Triunfo de la Muerte, también es un cuadro importantísimo y absolutamente fuera de serie. Miren ustedes lo que es, incluso reúne tantos componentes de la historia de la pintura que es un cuadro para detenerse y yo no me voy a detener en esta oportunidad a describir y explicar cada uno de los cuadros porque si uno hace a fondo una descripción puede llevarle todo el tiempo de esta charla. Pero les abro el camino para la inquietud de ustedes. Siguiente. Y acá entramos en Rafael. Es uno de los grandes maestros de la pintura de todos los tiempos. Esta es una obra muy pequeñita, pero de una perfección y es una pequeña joya este cuadro chiquito. Yo personalmente siento una gran predilección por aquellos cuadros de que de pequeño formato logran transmitir un mensaje universal. Siguiente. Bueno, esta es otra obra muy importante de Rafael, de gran formato, de gran tamaño, y la composición es tan extraordinaria, los paisajes de fondo, son grandes cuadros, son tesoros que tiene el Prado y que merecen la pena visitar por cualquiera uno de estos cuadros. Siguiente. Esta es otra obra de Rafael, que tiene varias obras de Rafael que son verdaderos tesoros. Miren ustedes el paisaje del fondo, la iluminación de las figuras. Siguiente. Aquí estamos con Aníbal Carracci, es otro gran artista italiano. La producción de artistas italianos es algo alucinante. Hay cientos de pintores de gran calidad que ya veremos más adelante la importancia que han tenido en el arte de Occidente. Siguiente. Acá, Juan de Flandes, la crucifixión, esta es una obra muy importante en la obra, dentro de toda la obra de Juan de Flandes. Siguiente. Y Lucas Cranach, tal vez es uno de los cuadros más importantes que pintó Cranach, es un cuadro de gran tamaño. Normalmente él es más conocido por los retratos y por las figuras de hombres y mujeres desnudas, pequeñas figuras desnudas, y este es un cuadro que no es tan típico de su producción, pero es toda una composición, es un cuadro muy importante dentro de su obra, uno de los más importantes cuadros que jamás pintó. Siguiente. Y ahora entramos en Tiziano, otro de los grandes artistas italianos, de los grandes pintores del Renacimiento, donde el Prado tiene una colección sin igual. Siguiente. Es también Carlos V, el retrato ecuestre de Carlos V también es otra obra importantísima de Tiziano dentro de los retratos. Es una pieza emblemática. Siguiente. Adán y Eva de Tiziano también. Siguiente. Y este tal vez es el más conocido, Venus y Adonis, junto con un Tiziano que está en la National Gallery, que vamos a ver, para mí son las obras tal vez que más simbólicas y más emblemáticas de Tiziano, ¿no? La colección que tiene de los Tiziano, de la pintura italiana. Acá estamos en un Tintoretto, un cuadro de gran formato, también es un cuadro bellísimo, una explosión de color, una composición
muy completa, ¿no? Siguiente. Y ahora entramos en uno de los tres grandes pintores españoles, dentro del acervo que tiene el Prado, que es una colección extraordinaria de arte español. El Greco es uno de los grandes, y donde tiene como más de 30 cuadros. Aquí hemos elegido algunos muy pocos. La Trinidad, el siguiente. La Anunciación, siguiente. Son todos cuadros de gran formato. Y Adoración de los Pastores. Son cuadros también importantísimos, y donde traen también el Greco la impronta de la pintura italiana, refrescada con la moda pictórica de España de su tiempo. Siguiente. Aquí entramos en Rubens, ¿no es cierto? Un pintor flamenco. Retrato ecuestre del duque de Lerma, es también retrato famoso. Siguiente. Yo no soy muy fanático de Rubens porque es un pintor muy barroco, no es de mi estética, pero reconozco que estas son piezas fundamentales, ¿no es cierto? Esto de San Jorge y el Dragón son piezas icónicas dentro del arte clásico universal. Rubens es uno de los grandes. Siguiente. Bueno, y aquí entramos en la otra gran obra icónica que tiene el Prado, las famosas Meninas de Velázquez. Este es el cuadro está considerado por la crítica mundial, junto con la Gioconda del Louvre y las Meninas, se disputan como ser las obras icónicas del arte clásico de Occidente, ¿no? Este es un cuadro de gran formato y es un cuadro de ruptura, porque aquí los retratos se pintaban hasta ese momento de otra forma, y acá es una composición a varias bandas, donde está la hija de Felipe IV, que es el rey de España, los reyes supuestamente reflejados en el espejo que se ve al fondo, y después el encargado de la casa real que está en esa puerta que no se sabe si está entrando o saliendo. Esta obra es una obra muy intrigante, que genera muchas lecturas, es una obra que se ha escrito tanto sobre ella y tanto se opina que es una obra fundamental en la historia de la pintura universal. Siguiente, vamos a ver ahora otras obras de Velázquez. Este también es otro homenaje a Baco o Los Borrachos, es otro cuadro importantísimo el conjunto que tiene de Velázquez, que es uno de los grandes pintores del mundo que tiene el Prado. No existe en ningún otro lado del mundo. Siguiente, ningún otro museo tiene esta. Este es el príncipe Baltasar Carlos, también es otro cuadro, otro retrato ecuestre importantísimo. Siguiente. Y este es la rendición de Brera o las lanzas. Es también otro cuadro muy famoso, muy importante, de un valor pictórico extraordinario. Las expresiones de los personajes, es un cuadro extraordinario. Y está en la sala conjunta de donde están las Meninas. Siguiente. Este también es otro cuadro importantísimo del último periodo de Velázquez, porque también es un cuadro de ruptura, porque entra a reproducir una escena costumbrista que no era usual en la pintura hasta entonces, y está pintado con una soltura, con una pincelada. Es una obra muy importante también y de gran tamaño, es una obra icónica en la obra de Velázquez. Siguiente. Bueno, aquí entramos en Rembrandt, el único Rembrandt que tiene el Prado, pero es un Rembrandt muy importante, este retrato de Judith. Siguiente. Y acá entramos en Goya, ¿no? El famoso El Quitasol, que perfectamente es una anticipación de los Monet, los famosos parasoles de Monet, de los impresionistas, pero 100 años antes. O sea, esta es una obra temprana de Goya, y muchos impresionistas se han inspirado en su obra. Siguiente. Esta también es otra obra clásica de gran formato. Hay toda una serie de obras de los juegos y los esparcimientos de donde la gallina ciega es personalmente la que más me atrae.
Siguiente. Este es un paisaje, la pradera de San Isidro. No es un cuadro de gran formato, pero también muestra cómo dominaba las distintas técnicas, el paisaje fumado del fondo, en fin. Es un gran paisaje esta obra de Goya. Siguiente. Y acá las famosas majas, la maja desnuda y la maja vestida, que vamos a ver inmediatamente, son obras absolutamente emblemáticas también dentro de la pintura mundial, ¿no? Siguiente. Y este es el fusilamiento, los fusilamientos del 3 de mayo, también es una obra, una imagen tan difundida universalmente para expresar el dolor, la crueldad, los fusilamientos, que es una de las obras cumbres digamos, de la pintura española. Siguiente. Bueno, y volvemos al Greco. En realidad, este cuadro no pertenece al Prado. Yo lo pongo como una anécdota. Es la obra más importante que hizo el Greco, el entierro del conde de Orgaz. Y que si esta obra formaría parte de la colección del Prado, saldría ganando el Prado y saldría ganando el Greco y esta pieza, porque pasaría a ser la tercer gran obra icónica del museo. O sea, junto con el Jardín de las Delicias y junto con las Meninas de Velázquez, este sería el tercer. Sucede que este cuadro está en la iglesia de Santo Tomé, en Toledo, ni siquiera en la Catedral de Toledo está, entonces no tiene el peso que tiene, si es como si Messi, en vez de jugar en el Barcelona, jugara en el Villarreal, no es lo mismo, no sería lo que fue. Pero este cuadro está ahí en Toledo y la ciudad de Toledo no lo va a ceder porque es motivo de turismo. Hay gente que viaja expresamente a Toledo a ver este cuadro. Y como son tan pocas las obras icónicas, esas que trascienden al público vinculado a la pintura y llegan a todo un universo, a un público muchísimo más amplio, esta pasaría a ser, en caso de integrar la colección del Prado, la tercera obra icónica, ¿no? Y aquí voy a hacer las conclusiones, ¿no? ¿Qué conclusiones sacamos del Prado? Bueno, vamos a empezar por las falencias. En primer lugar, el Prado no tiene una colección, no tiene pintura inglesa prácticamente. Parece, pero no es eso lo fundamental. Tal vez lo más llamativo es que no tiene ninguna de las tres figuritas difíciles del arte clásico universal. Los tres figuras difíciles son Miguel Ángel, Leonardo y Vermeer. Esas son las tres figuras que completan la colección de cualquier museo clásico importante en el mundo. ¿Y por qué es esto? En el caso de Leonardo, porque hizo muy pocas obras al óleo y la mayoría de ellas están en el Louvre, como vamos a ver ahora más adelante. Y la mayoría de su trabajo fueron dibujos, trabajos en papel, y los óleos son escasísimos, uno de los Uffizi, alguna cosa así. Luego, en el caso de Miguel Ángel, hay que tener presente que Miguel Ángel, además de pintor, fue escultor, y la escultura demandaba mucho más tiempo que la pintura, y sobre todo, y lo más importante, que el 90% de su obra está en el Vaticano. Entonces es muy poco lo que hay fuera del Vaticano. Incluso, por ejemplo, el Louvre tiene una escultura de Miguel Ángel, pero no tiene ningún óleo, ninguna pintura de Miguel Ángel. Entonces es así. Y la tercer figurita difícil es Vermeer, es el pintor de los Países Bajos, que tiene 31 obras conocidas. La mayoría de ellas están en museos en Holanda, en el Rijksmuseum y en el Museo de La Haya. Y entonces hay muy pocas obras fuera de estos museos. Y entonces son las tres figuras difíciles y el Prado no tiene curiosamente ninguna de esas tres figuras. Ahora, la pregunta, eso le quita mérito al Prado, y yo diría de ninguna manera, porque la colección que tiene de pintura española es tan fabulosa y única,
que compensa con creces estas carencias que no son tampoco tan fundamentales. Y después el otro aspecto es que tiene no solamente de la pintura española, tiene, como vimos, el Bosco y Van der Weyden y otros pintores, tienen las piezas tal vez más importantes de esos artistas. Y después, en otro plano, tiene dos obras icónicas, algo que es muy difícil, porque ahora vamos a ver, por ejemplo, la colección más completa tal vez de Europa sea la de la colección de la National Gallery de Londres, pero no tiene una obra emblemática, icónica de las importancias de estas que puede tener el Prado o estos otros museos de Europa. Pasamos entonces ahora. Vamos a ver, hacer una breve recorrida por los Uffizi en Florencia y sus obras más importantes. Adelante. Bueno, este es un retablo de Gentile da Fabiano, La adoración de los magos. Es una obra bellísima, importante, de gran tamaño. Siguiente. Acá de Paolo Uccello, La batalla de San Romano. Hay tres pinturas sobre esta, que hizo Uccello sobre esta batalla. Una está en los Uffizi, el otro en el Louvre y la tercera en la National Gallery de Londres. Son cuadros de gran formato y las piezas más importantes tal vez que haya pintado Uccello. Siguiente. Fra Filippo Lippi, miren lo que es el colorido. Esta es una obra absolutamente extraordinaria, también de gran formato y donde juegan elementos geométricos. Es una obra descomunal, ¿no es cierto? La colección de pintura italiana que tiene los Uffizi es absolutamente extraordinaria. Siguiente. Domenico Veneziano también es otra obra, La Virgen y el Niño. Este también es un cuadro muy importante y muy bello, cómo domina los colores pasteles, los combina de una manera extraordinaria. Siguiente. Van der Weyden, que es este artista que decíamos que la obra más importante de su producción está en el Prado. Esta es una obra muy importante también, o sea, la colección de los Uffizi, que nace a partir de lo que hicieron de que coleccionaron los Medici, que fueron grandes mecenas y coleccionistas, compraron también pintura importante de los Países Bajos, ¿no? Y esta es una obra muy importante de Van der Weyden. Siguiente. Este es el tríptico de los Uffizi de Andrea Mantegna, también es un clásico de los Uffizi. Siguiente. Y este es el Leonardo da Vinci importante que tiene otro Leonardo más, pero este es un cuadro sublime de Leonardo da Vinci. Miren lo que es la cara de la Virgen, el ángel, es un cuadro extraordinario, ¿no? Y además de formato muy importante, ¿no? Siguiente. Esto es un anónimo, pero es una copia de un cuadro de Leonardo da Vinci. Y yo lo pongo a propósito, fíjense ustedes lo que es, si esto es la copia, lo que sería el original de Leonardo. Esta copia es bellísima, miren el fondo, los contornos, para mí es una obra predilecta en los Uffizi, y sin embargo es una copia del original de Leonardo, ¿no? Normalmente los cánones del museo no suelen mostrarlo porque al no ser de Leonardo, pero para mí tiene la fuerza de su pintura y el solo hecho de la copia. Yo no soy muy proclive a los retratos, por eso vamos a ver muy pocos retratos en esta selección, pero esta del retrato de los duques de Urbino, de Piero de la Francesca, es un clásico del retratario del Renacimiento, ¿no es cierto? Siguiente. Esto es Hugo van der Goes, otro pintor de los Países Bajos, es el tríptico Portinari, es un tríptico muy famoso. Siguiente. Bueno, y aquí entramos en la obra tal vez más icónica que tiene los Uffizi, que es El nacimiento de Venus, de Botticelli. Esta es una de las obras, un símbolo de Occidente, ¿no es cierto? Es una obra además de muy buen formato, muy importante. La colección de los Botticelli que tiene
los Uffizi es extraordinario, el Louvre, la National Gallery también tiene un conjunto muy importante de Botticelli, pero estos son fundamentales. La siguiente. Este es otro clásico, la Alegoría de la Primavera, es otra obra de Botticelli también emblemática. Y casi si hubiera que buscar un segundo cuadro insigne de los Uffizi, seguramente elegiríamos esta pieza también de Botticelli. Siguiente, otro Botticelli, la Virgen del Magnificat, también es una obra de extraordinaria calidad pictórica. Siguiente. Otra, La Calumnia, es otro clásico de Botticelli. Es un gran cuadro. Siguiente. Es Bellini, Alegoría Cristiana. Un crítico que hubo acá en la Argentina, que se llamaba Faustino Brughetti, o Romualdo Brughetti, ¿no? Decía que en este cuadro se inspiró Spilimbergo para pintar sus famosas terrazas, ¿no? Pero Bellini es otro gran pintor de este periodo italiano, de ese pequeño periodo en 30, 40 años que se concentra la producción más extraordinaria de pintura clásica de la humanidad. Siguiente. Bueno, Miguel Ángel, el famoso Tondo Doni, famoso cuadro redondo de Miguel Ángel que tiene, que tiene los Uffizi, ¿no? Siguiente. Rafael, la Virgen del Jilguero, otro cuadro de Rafael. Miren ustedes el tratamiento de los paisajes del fondo, es una pieza extraordinaria esta. Siguiente. Lorenzo Lotto, Susana y los viejos, es un cuadro famoso, del cual hay tantas versiones de Susana y los viejos por distintos artistas en todos los tiempos. Incluso hay una obra de Berni que está en la colección del Malva, que también se llama Susana y los viejos. O sea que fueron, tanto como Leda y el Cisne y Susana y los viejos, son temas que fueron cíclicamente tomados por la pintura y expresado en cada tiempo cultural. Siguiente. Bueno, Albrecht Aldorfer es otro pintor, el Martirio de San Floriano, es un cuadro que a mí siempre me ha atraído mucho, tiene una fuerza extraordinaria. Tiene varios cuadros sobre el Martirio de San Floriano, los Uffizi, pero esta es la pieza que más, en aquella época los centros de gran producción eran sobre todo Italia, pero también Alemania y los Países Bajos, y en el apogeo de Florencia los Medici también integraron a su colección obras importantes de Alemania y de Flandes, de los Países Bajos. Siguiente. Bueno, y acá entramos en Tiziano, la famosa Venus de Urbino, es una famosa, en fin, es tal vez la inspiradora donde después siguieron Goya y tantos otros pintores volvieron a este tema. Es muy recurrente en la historia de la pintura que un cuadro que adquiere notoriedad después sea reinterpretado en las distintas épocas. Siguiente. Acá estamos en Bronzino, la Sagrada Familia con Santa Ana, Bronzino también, otro gran pintor. Siguiente. Ghirlandaio, este es Adoración de los Magos, este también es un gran cuadro. Hay un retablo que está en un hospicio en Florencia sobre el mismo tema, de mayor formato, todavía más importante, pero muy similar a este, y son unos cuadros extraordinarios, ¿no? Siguiente. Lorenzo Mónaco, esta Adoración de los Reyes Magos, también es uno de los cuadros predilectos míos, ¿no? Incluso este es más temprano, este es del Renacimiento temprano, pero es un cuadro bellísimo, una explosión de color. Siguiente. De Giorgione, El Juicio de Salomón, también esto es un clásico, esta es una obra clásica de la pintura occidental, ¿no? El Juicio de Salomón, que toma temas bíblicos. Siguiente.
Rosso Fiorentino. Esta es la obra más importante que hizo este pintor, ¿no? Es una obra de una gran fuerza, es famosa esta pieza, y es la pieza más conocida e importante. Y vamos a terminar la visita a los Uffizi con Caravaggio, otro gran, un poco más tardío que los otros anteriores, pero que es Baco, el dios del vino. Ese es un cuadro absolutamente maravilloso, ¿no? No es de esos cuadros monumentales de gran formato, pero tiene una fuerza, transmite una fuerza extraordinaria. Siguiente. Y ahora vamos a entrar en el Louvre, ¿no es cierto? Que todos ustedes conocen seguramente. Y entonces vamos a repasar las obras del Louvre, que tiene una colección muy, muy completa. Tiene la gran ventaja de tener el conjunto más importante que existe de Leonardos, y eso le da una supremacía en muchos aspectos. Y comenzamos viendo esta obra de Jan van Eyck, que hemos visto que tiene piezas importantes, la Virgen del Canciller Roland, que tiene obras importantes de Van Eyck, el Prado y los Uffizi. Siguiente. Bueno, esta es otra de las, la batalla de San Romano de Paolo Uccello, que acabo de decirles que son tres grandes piezas que pintó Uccello, que uno está en los Uffizi, está en el Louvre, y hay una tercera que está en la National Gallery de Londres, que vamos a ver. Siguiente. Bueno, esta es la famosa, la Mona Lisa la Gioconda de Leonardo da Vinci, que junto con las Meninas de Velázquez está considerada la pieza más emblemática en la historia de la pintura universal. No es una obra de gran tamaño. Aquí es otro Leonardo, la Virgen de las Rocas. Hay dos versiones, esta y otra bastante similar que está en la colección de la National Gallery de Londres. Siguiente. El conjunto que tiene de Leonardos, la Bella Ferronier, es extraordinario también. Aparte de estos, hay dos obras icónicas de Leonardo. Una que es la Dama del Bisón, que está en Polonia, en el Museo Czartoryski, y otro que está en la National Gallery de Washington, ¿no? Leonardo da Vinci, Santa Ana con la Virgen y el Niño. Vean ustedes el paisaje del fondo, el efumado, los árboles, ¿no? Es una composición extraordinaria. Los cuadros de Leonardo son únicos. Siguiente. Otro, el Baco, la interpretación de Baco por Leonardo, también es otro cuadro extraordinario, ¿no? Miren lo que son los paisajes del fondo, el tratamiento, en fin. Siguiente. Y aquí está Durero, otro famoso, el autorretrato con Cardo, también son pequeños autorretratos. Es este compañero que forma parte de la colección del Prado, pero son piezas icónicas dentro del retratario universal. Siguiente. Rafael, la Bella Jardinera, también es las escenas típicas de Rafael, pero son grandes cuadros per se. Siguiente. Y aquí estamos en Tiziano, la Venus del Pardo, es otro gran cuadro de Tiziano, ¿no? Con varias escenas simultáneas. Siguiente. Bueno, y tal vez sería el Louvre lo presenta como segundo cuadro icónico, Las bodas de Caná, de Veronese, que es una explosión de color, y sobre todo es importante porque mide 7 metros por casi 10 metros. O sea, es un cuadro monumental de una fuerza extraordinaria, los colores y todo, y que para la propia visión del Vaticano lo pone como su segunda pieza después de la Gioconda, ¿no? Si hubiera que integrar una segunda pieza, sería esto. Aquí tenemos otro gran cuadro de Caravaggio, la muerte de la Virgen, pintado en tonos magenta. Ahí muestra la extraordinaria habilidad con ese tono sepia, magenta, logra transmitir el dramatismo y lo doloroso del momento. Siguiente.
bueno, Rubens, ahí les dije que yo no era un predilecto muy, no es uno de mis favoritos, pero sin duda es uno de los grandes pintores y tanto el Prado como el Louvre tienen una colección muy vasta de obras de Rubens. Este es un gran cuadro de gran tamaño que no puedo obviar de mencionarlo. Siguiente. Georges de Latour es otro cuadro también clásico del tramposo dentro de la colección de Georges de Latour. La colección del Louvre es muy fuerte en pintura francesa y yo estoy salteándome tres figuras, tres vacas sagradas del arte francés que son Watteau, Boucher y Fragonard. No los estoy incluyendo porque no me interesan para nada. Sin embargo, me interesan otros pintores franceses, me gustan más, como que los vamos a ver ahora, como Poussin o Ingres. Ahora los vamos a ver. Siguiente. Aquí estamos. Poussin, que yo les hablaba, el encuentro del maná, la caída del maná, ¿ves? Es un cuadro también que a mí me interesa mucho. El siguiente es un pintor que me gusta particularmente de los franceses, El rapto de las Sabinas. Este es otro cuadro clásico también. Pero el tratamiento del colores, las túnicas, el siguiente. Y acá entramos en Vermeer, uno de los pintores esos de las figuritas difíciles del arte clásico occidental. Este es un cuadro pequeñita, pero tiene es extraordinario este cuadro, per se. Así que siguiente. Este es el astrónomo. Este es un cuadro, la verdad, yo nunca lo pude ver a este cuadro. Este cuadro era de Guy de Rogil. Y cuando yo estuve en la casa, en el Hotel Lambert, que era la casa de Rogil, no pude ver este cuadro porque estaba prometido en donación. Me llevó el Archie Lanús a visitar esa casa y este cuadro estaba prometido al Louvre. Y después en el Louvre, la vez que fui, nunca lo pude ver, pero es una pieza extraordinaria. Cuadro de gran tamaño, miren ustedes lo que es. Las obras de Vermeer son tesoros, yo soy un fanático de sus cuadros. Siguiente. Esto de Jacques-Louis David es otro clásico del Juramento de los Horacios, es un cuadro de gran formato, y debo decir que el Louvre tiene una colección vastísima de obras de David, y algunos, como por ejemplo la Coronación de Napoleón, son cuadros que miden 10 metros, de formato enorme, pero para mí no son tan interesantes. Siguiente. En cambio, sí, este artista, yo siento gran atracción por él, que es Ingres. Esta es la gran odalisca. Siguiente. Esta es otra escena clásica, el baño turco. ¿No es cierto? El baño turco es un gran cuadro de él. A mí me encanta, a pesar de no ser de gran formato y de nada, pero es una escena original. Siguiente. Y esta, la bañista, es el predilecto mío. Además es un retrato de espaldas que también rompe con lo que es, no es normal que se tome una imagen de una figura de espaldas, ¿no? Pero es de una perfección y de una belleza el tratamiento y todo. Siguiente. Bueno, este es otro de los clásicos de Guericó, la famosa La balsa de la medusa, también es otro cuadro de enorme formato y es impresionante. Cuando uno ve el tamaño de esa obra, es una obra también clásica de la colección del Louvre. Siguiente. Bueno, este es otro, también podrán decir que es un cuadro icónico de la libertad guiando al pueblo. Este cuadro de Delacroix también es una figura icónica, pero si incorporamos como ícono también deberíamos incorporar el fusilamiento del 3 de mayo del Prado y algunas otras obras más. Sin duda que esta es una obra monumental. Siguiente. Bueno, y este cuadro Panini no es un artista tan importante como los otros, pero este cuadro, per se, el concierto en Roma,
a mí es un cuadro que me parece alucinante, es un cuadro extraordinario per se, ¿no? Entonces, por eso lo incluyo, si bien el Louvre, dentro de sus piezas de la primera línea, no lo considera, porque no tiene la importancia como artista, a mí este cuadro me resulta de una atracción muy especial. Siguiente. Mire usted lo que es la belleza, los colores. Lo mismo pasa con Antoine Caron, tampoco es tan considerado de Masacre del Triunvirato, pero a mí es un cuadro que personalmente me atrae, ¿no es cierto? Siguiente. Antonio Campi, Los misterios de la pasión de Cristo, también es un cuadro que me resulta tremendamente atractivo, ¿no? Dentro de la colección que tiene el Louvre, ¿no? Fíjense ustedes la cantidad de escenas, la composición, ¿no? Siguiente. Y ahora vamos a entrar a las galerías, a los pasillos y ver la colección de la National Gallery de Londres, que es tal vez, como le decía, es la colección tal vez más completa, pero que adolece de una falla muy importante. No tiene una obra icónica del peso de las Meninas o de la Gioconda o del nacimiento de Venus. Y usualmente, ahora vamos a ver sus obras, usa como obras emblemáticas del museo el matrimonio Arnolfini, este que estamos viendo de Jean Van Eyck, que sin duda es un cuadro extraordinario, un gran cuadro y todo lo demás, pero no podemos comparar esto con las Meninas, ni con el nacimiento de Venus, ni con las otras obras. La otra obra que ahora vamos a ver en unos instantes, el museo también, si uno ve cualquier libro de la colección de la National Gallery, sale este cuadro, o si no, Los embajadores de Hans Holbein, que ya vamos a ver, que son extraordinarios cuadros, pero que no tienen la fuerza, la transmisión, la presencia histórica que tienen esas obras emblemáticas que tienen estos otros museos de Europa. Siguiente. Bueno, la tercera imagen de Uccello, la batalla de San Romano, que yo les mencionaba, es esta obra que pertenece a la colección de la National Gallery, que tiene además el cuadro que sigue, siguiente, que es un cuadro de pequeño formato, pero que es un cuadro extraordinario. Para mí es como si hubiera nacido Fíjense ustedes lo que es como la representación del dragón, ¿no es cierto? Es como si fuera de ahí el origen de la caricatura, ¿no? Cómo está la gruta, que es el hogar del dragón, en fin, es como si ahí naciera la caricatura, ¿no es cierto? Siguiente. Andrea Mantegna, para mí es uno de los cuadros predilectos en la National Gallery, Cristo en el Monte de los Olivos, además por en vivo ver todas las construcciones de fondo, son extraordinarias. Este es un cuadro absolutamente maravilloso. Si bien no es un cuadro de tamaño monumental, es un cuadro bellísimo y muy importante. Esta es la otra, la Virgen de las Rocas, la otra versión que les mencionaba, que tiene el Louvre. Esta es la Virgen de las Rocas de la National Gallery, también un gran cuadro, un cuadro de gran formato. Siguiente. Y entramos en Botticelli. Este también es Venus y Marte, es un cuadro también clásico y famoso de Botticelli, uno de los grandes Botticelli. El tratamiento tan personal, tan original, ¿no? Su estilo es tan identificable. Siguiente. Aquí están los martirios de San Zenobio. Tiene una serie de cuadros de los milagros de San Zenobio. Yo elegí este y son todos absolutamente alucinantes para mi gusto personal, ¿no? Son cuadros extraordinarios. Yo siento una gran predilección por Botticelli. Siguiente. Este es otro, La Natividad Mística, también es otro cuadro muy original, la composición de Botticelli, ¿no? Siguiente. Y el Bosco, ya hemos visto que las obras más importantes del Bosco están en el Prado, pero también es un artista que está presente
en la colección de la National Gallery. Siguiente, miren ustedes la expresión del viejo y todo lo demás. Miguel Ángel, aquí está, el Santo Entierro, es una obra de gran tamaño y es el Miguel Ángel que tiene la National Gallery, que dijimos que en el Prado, por ejemplo, carece de una pintura de Miguel Ángel. Siguiente. Bellini, la Madonna del Prato, este también es un gran cuadro, bellísimo, miren los fondos. Siguiente. Y Tiziano, este para mí es otro cuadro emblemático de Tiziano, ¿no? De una fuerza, de una extraordinaria, la figura central tiene una impronta extraordinaria. Siguiente. Tiene varios, es una colección muy importante de Tiziano. El Prado también y el Louvre también. O sea que es un artista que está presente, muy importante, con grandes obras en los grandes museos de Europa. Siguiente, otro Tiziano. Y este es el cuadro que le decía a los embajadores de Hans Holbein, que el museo lo toma como una de sus piezas emblemáticas, ¿no? Se identifica el museo a través de este cuadro, lo mismo que el matrimonio de Arnolfini o los embajadores. Siguiente. Veronese, recién hemos visto esa obra de gran formato, Las bodas de Caná en el Louvre, y esta es una pieza también, una explosión de color que forma parte de la colección de la National Gallery. Siguiente. Y el Greco, este es un cuadro pequeñito del Greco, pero que es absolutamente extraordinario. Parece un cuadro de arte moderno. Uno lo ve a la distancia y es absolutamente extraordinario. A veces en el Greco, a mí los cuadros, los pequeños cuadros transmiten algo mucho más, con más fuerza que los óleos de enorme formato. Siguiente. Lo mismo pasa la expulsión de los mercaderes del Temple. El Greco pintó como 8 versiones de este cuadro, ¿no? Esta es una de las más lindas de todas. Sin embargo, yo me quedo con otra versión pequeña que está en la Frick Collection de Nueva York, pero este es uno de los cuadros más lindos del Greco, porque a veces esas composiciones tan verticales que hace el Greco y que se acompañan con la finitud de sus figuras, en estas escenas así horizontales logra transmitir más que en esas otras composiciones. Y aquí estamos hablando de Caravaggio, que está muy bien representado en los otros museos. Acá, Los discípulos de Maús es un cuadro importantísimo dentro de la obra de Caravaggio. Siguiente. Sebastiano del Piombo, La resurrección de Lázaro. Este es otro gran cuadro, es otra de las piezas fundamentales que tiene la National Gallery, ¿no? Es una explosión de color este cuadro. Siguiente. Y Tintoretto, El origen de la Vía Láctea, también es otro cuadro importantísimo de la pintura italiana, ¿no? Siguiente. Y ahora entramos en Rubens. Este cuadro también es muy importante, de gran formato. Si bien la pintura barroca, como les dije, no es mi favorita, pero reconozco que Rubens es uno de los grandes y está presente en todos estos grandes museos. Siguiente. Rembrandt tiene un conjunto muy importante de Rembrandts, la National Gallery. Yo elegí para mostrarles que es un cuadro realmente muy importante. Siguiente. Nicolas Poussin es pintor francés, El triunfo de Pan, ¿no? Es siguiente. Este es El verano, es otro de los cuadros, un paisaje de gran formato y
cómo destacan las figuras de color en ese gran paisaje. Siguiente. Y ahora entramos en Vermeer, esta pieza de Vermeer que tiene la National Gallery, ¿no? Ustedes, el tratamiento de las cortinas, siempre está, los cuadros de Vermeer tienen unos toques, una delicadeza, a pesar de ser cuadros de pequeño formato, tienen, miren lo que es la expresión de la cara, sorprendida mientras está mirando al pintor. Siguiente. Y aquí entramos en la selección de Thomas Gainsbourg. Faltan muchos otros pintores ingleses, pero yo destaqué 3 o 4. Thomas Gainsbourg, siguiente. No son mis favoritos, pero son muy importantes. Siguiente obra. Otra obra de Gainsbourg, ¿no? Los retratos, miren la cara de bonomía. Siguiente. Esto es otro, George Stubbs es otro famoso pintor de esa época, escenas campestres, ¿no? Escenas nobles. Siguientes. Y este John Constable es el famoso El carro de heno, también es una pieza muy importante, icónica, dentro del conjunto de la obra de Constable, y este es uno de los cuadros más importantes. Mire, con la naturalidad que está tomado el paisaje, todo. Siguiente. Y Turner también es otro de los grandes pintores ingleses, es el último en la sucesión histórica, es casi un puente hacia el impresionismo, ¿no? Pero está en la primera mitad del siglo XIX. Y con esto cerramos nuestra vida. A ver, siguiente, no sé si hay algún otro cuadro. Siguiente, cerramos la visita a la National Gallery y entramos en el Rijksmuseum de Ámsterdam. Adelante. Comenzamos con este paisaje invernal con patinadores de Aberkamp, ¿no? Este es uno de los típicos paisajes y escenas de los Países Bajos. Siguiente. Bueno, este es otro de los cuadros icónicos de la pintura occidental, llamado La Ronda Nocturna, que en realidad no tiene nada de nocturna porque hay chicos y perros y a la noche los chicos no iban a estar paseando y este cuadro está mutilado porque le falta una parte, lo trasladaron en un momento dado y le rebanaron como medio metro de cada uno de sus lados. Pero igualmente es una obra fundamental de la pintura, los claros y oscuros tan típicos en la obra de Rembrandt, y el tamaño, la importancia de la obra, también está considerado un ícono mundial. Para algunos están las Meninas, la Gioconda, y en tercer lugar vendría este cuadro. Siguiente. Bueno, esto es el sindicato de los textiles, de los comerciantes textiles. Este también es otro cuadro muy famoso de Rembrandt. Siguiente. Y lo más importante que tiene este museo, para mi punto de vista, aparte de la ronda nocturna, es el conjunto, es el conjunto más completo que hay. Hay varias obras de Vermeer, no vamos a ver a todas. En realidad son 2 o 3, esto y una vista de Delft, son las únicas que no son figuras en interiores. La mayoría de sus obras son escenas intimistas, pero este cuadro, pequeño cuadro, tiene una perfección como el tratamiento, todo es un ícono del paisaje urbano. Siguiente. Y aquí estamos en otro, La Lechera, también es otra obra en fin, de una naturalidad. Miren ustedes el piso de la cocina, en fin. Siguiente. Esta es la mujer leyendo la carta. También el plano de fondo, esto es la carta. Miren ustedes los tratamientos de los paños a los costados de la carta, cómo busca la escena captada de costado desde un ángulo. Es una pintura, es una imagen revolucionaria dentro de la pintura, ¿no? Captar desde un ángulo distante y desde otra habitación
lo que está sucediendo ahí. Siguiente. Y ahora pasamos al Kunsthistorischen de Viena, que es otro de los grandes museos de las grandes colecciones de Europa. Siguiente, arrancamos. Comenzamos con Rafael, que es uno, hemos visto, de los grandes pintores italianos. Tiene una muy linda Virgen del Prado en la colección. Siguiente. Del Durero, el martirio de los 10.000 cristianos. Este es un cuadro absolutamente extraordinario. La cantidad de personajes y de figuras y atrás la naturaleza, como está pintada, el tratamiento. Es un cuadro importantísimo. Siguiente. Y ahora entramos en el pintor que tiene el acervo más completo que existe de este pintor. Está en el Kunsthistorischen de Viena, que es Bruegel, el combate de Carnaval y Doña Cuaresma. El conjunto, la colección que tiene de Bruegel es absolutamente única. Si a alguno de ustedes les gusta Bruegel, no existe en el mundo otro lugar para ver el conjunto de obras que tiene. Yo voy a pasar apenas unas pocas, pero tiene muchas más y todas extraordinarias. Siguiente. Este es el Juego de Niños, también es otra obra muy importante, de gran tamaño, ¿no? Siguiente. Esta es la Torre de Babel, la obra famosa de Bruegel, y que ayudó a la imagen de la Torre de Babel a partir de ese cuadro. Los cazadores en la nieve también es otro cuadro importantísimo de él. Siguiente. Y la boda campesina, o sea que también tenía arte para retratar los personajes típicos, las escenas populares, con una naturalidad y una espontaneidad extraordinaria. Miren ese hombre tomando un plato, los músicos, es un gran retrato de un acontecimiento interior. Siguiente. Y esta es una de las obras más grandes que existen de Vermeer, incluso donde está, es una especie de autorretrato, porque el que está de espalda pintando es el propio pintor, ¿no? Normalmente las obras de Vermeer son obras muy pequeñas, hay solamente 3 obras de gran formato, el retrato del paisaje de Delft y otros más, son solo 3 obras grandes, el resto de las obras son obras muy pequeñitas, y el Kunsthistorischen tiene la suerte de tener esta obra tan importante de Vermeer. Siguiente. Y París Bordone no es tampoco Combate de los Gladiadores, no es uno de los pintores más importantes, más conocidos, pero a mí me interesa particularmente este cuadro, ¿no es cierto? Siempre sentí atracción por él. Siguiente. Bueno, y ahora pasamos a lo que es el acervo más importante que existe en Occidente y yo diría en el mundo de pintura clásica, ¿no? Porque el conjunto que está atesorado acá de pintura italiana es algo extraordinario, es algo extraordinario. El conjunto, si bien hay un solo cuadro de Rafael que está en la colección en los museos vaticanos, la cantidad, la proliferación de Miguel Ángel, de Rafael, de Botticelli, que están atesorados acá en la Capilla Sixtina y en las estancias anexas, es algo es absolutamente extraordinario. Siguiente. Aquí estamos viendo Miguel Ángel, el juicio final, ¿no es cierto? Acá en una sola pared hay 70 u 80 cuadros de Miguel Ángel, cada uno de ellos con un tratamiento extraordinario. Siguiente. Siguiente. Otro del juicio final, una escena del juicio final. Y esto es el techo de la capilla, donde acá hay 40 obras absolutamente extraordinarias de Miguel Ángel, ¿no?
Si viniera un extraterrestre acá y me dijera, bueno, ¿cómo hago para ver qué lugar para ver arte occidental? ¿No? Y sin lugar a dudas, lo llevaría a la Capilla Sixtina. La creación de Adán también es otra obra emblemática, es una escena que se recrea en mil de circunstancias, usado para mil, en fin, para representar mil cosas de la vida cotidiana. Siguiente. Estos son las paredes laterales de la Capilla Sixtina. Después vamos a detenernos en cada uno de los frescos, estos que están en la parte de abajo. Siguientes. Siguientes. Este es el otro lado, el otro lateral. Y estas son imágenes de Miguel Ángel tomadas. Miren lo que es el colorido, el color, los colores pasteles de los paños. Es algo extraordinario. Siguiente. Miren lo que es, miren la expresión de la cara, lo que es. Son extraordinarios estas obras de Miguel Ángel. Cada una de ellas son unas obras, una sola de esas piezas ya amerita ir a un museo para verlas, a una sola, ¿no? Siguiente. Y esto es, vamos a ir a pasar una breve mirada por cada uno de los frescos laterales, de las paredes laterales. Y a propósito de esto, les voy a hacer una acotación. ¿No? Hay un escultor argentino, gran escultor, un escultor extraordinario, y además extraordinaria persona. Es una persona que yo respeto y admiro, pero hace muchos años lo fui a ver porque a mí me interesaba que me hiciera una escultura particularmente con algo, con un imaginario que yo que había tomado de otra escultura que hice de él, y le pedí si por favor no me podía hacer una escultura. Me dijo, no, lo siento mucho, yo no hago trabajos por encargo, hago lo que siento en mi interior y lo que me surge de inspiración, pero no me ajusto a cánones que me... Y entonces ahora repasando los pintores más importantes del mundo en aquella época, como eran Botticelli, Perugino, Signorelli, una cosa así, para hacer los frescos tuvieron que atenerse a las pautas que le indicaron ahí en el Vaticano, que la figura humana no debía superar tales proporciones y que la orientación de los cuadros debían ser de este a oeste. O sea, los nombres sagrados llegaron ahí y Botticelli dijo, no, yo voy a hacer lo que yo quiero. No, usted tiene que adaptarse a eso. Y ellos se adaptaron y cada uno hizo siguiente, cada uno de estos frescos, que además son frescos de gran tamaño, 3 metros, otro de Perugino, 3 metros 80 por casi 5 metros. Son unos frescos extraordinarios. Siguiente, otro de Perugino. Miren lo que son las construcciones arquitectónicas del fondo. Siguiente. Bueno, acá tenemos una obra de Botticelli, ¿no es cierto? Con toda la impronta de Botticelli, otra Botticelli. Pero todas están ajustados a esos cánones. Las figuras en primer plano deben tener tales proporciones, las del fondo tal otra, para que haya una noción de uniformidad en el conjunto. Siguiente, otro Botticelli. Rosselli, el paso del Mar Rojo, ¿no? Siguiente. Todas escenas de otra obra de Rosselli, escenas de la vida, escenas bíblicas, ¿no? Siguiente. Todos en grandes murales, en grandes frescos. Siguiente. Signorelli, últimos actos de la vida de Moisés, ¿no? Siguiente. ¿Sí? Ghirlandaio, otra obra también de gran formato, parte de esos frescos. Siguiente. Y aquí pasamos a las estancias de la Signoria, que son la edificación que está anexa a la Capilla Sixtina, y las grandes obras las obras monumentales de Rafael, la disputa del Sacramento, cuadros de enorme formato, frescos de enorme formato. Siguiente.
Y este para mí, que es el más importante de todos, la Escuela de Atenas, donde están pintados los filósofos, Platón, Aristóteles, Sócrates, ¿no? Este también es otro cuadro icónico en la imaginería de Occidente. Siguiente. Rafael, la Transfiguración, es otro cuadro también. Siguiente. Y este Caravaggio no está en la Capilla Sistina, sino en los museos vaticanos, pero ahí entre el Vaticano, las salas, las distintas estanzas, hay unas cuantas, hay como 40 o 50 obras de Rafael y de todo lo demás, ahí está el acervo más importante para mí del gran arte occidental. Siguiente. Bueno, conclusión, a mí lo que más atención me llama es que en apenas 35 años, o 50 si se quiere, se produjo el corpus de arte más importante que haya jamás elaborado o producido Occidente. En un suspiro de la humanidad se produjo el corpus básico que dio nacimiento a los grandes museos, a los museos más importantes del mundo, por la calidad, por la cantidad y por tamaño de obras. Y eso fue un boom que se dio fundamentalmente en Italia, más que en ningún otro lado, pero también participación en Bélgica, los Países Bajos, Alemania, participaron de esa revolución. Y para mí es un gran enigma, como cuando uno va a visitar las pirámides egipcias, dice, ¿cómo es posible que el hombre haya hecho esto? Yo también me pregunto, si bien es bien sabido que el norte de Italia en esa época era el nexo del comercio entre Oriente y Europa occidental, en fin, era un punto de tránsito y de comercio, y que había mucha riqueza y todo lo demás, pero me cuesta explicar cómo se produjo, cómo fue tan vasta la producción en sociedades tan pequeñas, cómo se financió, porque eran ciudades. Florencia tenía 70, 80 mil habitantes, Verona, nosotros 30, 40 mil. Y produjeron cuadros con una calidad, con unos óleos, con unos lienzos, y además la cantidad de pintores, no es que fueron 10, fueron cientos, y horas de trabajo, la capacidad que tuvo en ese momento la humanidad para concentrar ahí tanta creación y producir algo tan vasto y que es el corpus básico, digamos, de la cultura de Occidente. Y además concentrado en esos pocos años. Si uno toma digamos, los pilares de la cultura occidental en sentido restringido, en sentido amplio, incluye todo, las instituciones, los usos, las costumbres, pero la cultura en sentido restringido, podemos decir que está la literatura, la pintura, el arte y la música, ¿no es cierto? En esas otras disciplinas, incluso en la literatura, Dante Alighieri escribió entre fines del 1200 y principios del 1300. Shakespeare y Cervantes, en verdad, fueron contemporáneos, pero pintaron en el fin del 1500, principio del 1600. Y después los grandes franceses en el siglo XIX, en el 1800, Victor Hugo, Balzac, Flaubert, Goethe, a fin del 1700, en fin, no hubo un periodo de concentración. Y lo mismo puede decirse de la música, ¿no es cierto?, donde Bach comienza a inicios del 1700, Beethoven a fines del 1700 y comienzos del 1800, Strauss a fines del 1800, lo mismo que Verdi, Puccini, Stravinsky a comienzos del siglo XX. O sea, no hubo un periodo donde se concentrara toda la producción. En cambio, en la pintura, curiosamente, el gran acervo de Occidente se gesta en esos 35, 50 años, en ese periodo en que estuvieron los grandes creadores digamos, del arte clásico, ¿no es cierto?
Y curiosamente, no participó ahí Inglaterra, que era un país muy importante en ese momento, no tomó parte en esa revolución. Otro momento de gran creación histórica del arte aconteció, que fue la revolución del arte moderno. Y salteo acá el periodo de creación de los impresionistas franceses, porque fue un fenómeno regional francés, aunque fue muy importante, donde hubieron artistas que hicieron pasos que fueron necesarios para entrar en el arte moderno, como es el caso de Cézanne o los puntillistas, pero el otro periodo de gran producción aconteció con la revolución del arte moderno, entre 1906 y 1934. O sea, en 28 años se gestó una revolución que cambió la forma 500 años de hacer pintura y que proveyó el corpus de obras de los grandes museos de arte moderno del mundo, desde el MoMA de Nueva York, el Pompidou y los museos de arte moderno desde Australia hasta California. Se cambiaron 500 años de la forma de hacer arte, de hacer pintura. Y esta otra revolución del arte se produce en Francia, con el cubismo, en Italia con la pintura metafísica de Chirico, Carrà, o el futurismo de Boccioni, Severini, en Rusia con los suprematistas, Malevich, incluso con Chagall, en Alemania con Kandinsky, en Bélgica con Magritte, en Holanda con Pfister, o los españoles, Juan Gris, Miró y Dalí, tan importantes, y Picasso, obviamente. Y curiosamente, en esta revolución del arte moderno, no participa no en Inglaterra, que era de lejos, era la primera potencia del mundo a comienzos del siglo XX. Sin embargo, a pesar de tener dos artistas destacados modernistas como Stanley Spencer y David Bomberg, pero no hicieron un aporte esencial a la construcción, digamos, del arte moderno. Y digamos, estos dos grandes, si uno mira los grandes museos que hay en el mundo en Occidente, están en los grandes museos clásicos, el Louvre, Uffizi, la National Gallery, todos esos, donde su corpus básico es la creación en ese periodo de esos 35 años. Y lo mismo pasa con el arte moderno. El corpus de los museos de arte moderno del mundo es la producción que se gestó en esos 28 años. Y entonces yo me pregunto, mirando en perspectiva, y siento que mi pasión es el arte, es el arte moderno, yo creo que más importante fue el boom del arte clásico, porque ahí nace directamente el arte de Occidente. Y si tuviera que elegir cuáles son los artistas para mí preferidos, este es un punto totalmente subjetivo y cualquier, en fin, es una cosa personal, rebatible, objetable. Yo pongo en la primera línea a 4 artistas: a Leonardo, a Rafael, a Miguel Ángel y a Picasso. ¿No es cierto? Cada uno de ellos tiene obras emblemáticas, de esas que vimos al principio: Leonardo, la Gioconda; Rafael, la Escuela de Atenas; Miguel Ángel, la creación de Adán. Y lo incluyo en esa misma línea. Para mí son las 4 figuras más importantes del arte mundial. Y lo pongo a Picasso. Ustedes se preguntarán por qué lo ubico en esa tarima a Picasso. Primero porque fue el artista más prolífico de la historia de la humanidad. Hay días en que producía más de 200 obras. Picasso pintaba, esculpía, qué sé yo, y llenaba una casa, cerraba con candado, compraba otra y empezaba a producir. Entonces fue el artista más prolífico de la historia. En segundo lugar, porque en vez de una, tiene 2 obras icónicas, que son las Damoiselles de Avignon y el Guernica, que son tan icónicas como esas piezas del arte clásico. Y en tercer lugar, porque desde mi punto de vista, las Damoiselles de Avignon es el cuadro más disruptivo en la historia de la pintura. Porque en tierra 500 se pintaba de una manera donde la figura tenía una cierta correlación con el realismo, y a partir de las Damosellas de Avignon
ese cuadro pintado con las figuras de adelante, las piernas al revés y qué sé yo, rompe, es un quiebre, es el quiebre más fuerte de la historia. Si hubieron varios quiebres en la historia de la pintura, pero yo diría que el quiebre más contundente es ese, el de la pintura. Aunque algunos críticos, como Pierre Restany, que era un crítico que solía, decía que la obra más disruptiva de la historia fue la obra de Duchamp, el famoso Migitorio, pero yo le doy más trascendencia a esta de las figuras de las Damoiselles d'Avignon. Y si hubiera un segundo escalón, si me pidieran ustedes, bueno, ¿cuáles son? Obvio, vuelvo a reiterar, son apreciaciones totalmente subjetivas, cualquiera de ustedes puede disentir y yo consiento con que así sea, porque es una apreciación absolutamente personal y opinable. En esa segunda línea elijo otras 4 figuras y lo pongo a Velázquez, porque realmente lo considero absolutamente excepcional, a Tiziano, a Botticelli y a Vermeer. Entonces, de esas 8 figuras hay 5 italianos, 2 españoles que son Velázquez y Picasso y un holandés que es Vermeer. Y entonces aquí resalto el aporte fundamental que tuvo para la cultura de Occidente Italia. O sea, el aporte de Italia a la cultura de Occidente es el aporte fundamental. Yo creo que no se puede entender la cultura de Occidente, lo mismo en la música, también podemos decir, pero donde el aporte es masivo, contundente, vital, es en el plano de la pintura con estos maestros italianos. Ahora, ¿qué pasaba en esa época en América, ¿no es cierto? Veamos que el Renacimiento coincidió con el descubrimiento de América. Yo debo reconocer que sé muy poco del arte colonial y sé que hubieron pintores en México y Perú, pintores coloniales que se han destacado, pero eran fundamentalmente pintores que pintaban a la manera del Greco, a la manera de Murillo o a la manera de Zurbarán, ¿no? O sea que estaban muy digamos, alineados con el estilo de estos maestros españoles, ¿no? Y si tuviera tal vez que destacar algún pintor, es Cristóbal de Villapando, que es un pintor mexicano, ¿no es cierto? Que estamos viendo una imagen de él. Siguiente, como curiosidad, no como su valor pictórico, pero sí el infierno de la iglesia de Carabuco, que es una pequeña iglesia que está en el altiplano boliviano, que es como una especie de la capilla Sixtina de las Indias, porque está el juicio final, el infierno, qué sé yo, por todo el simbolismo que implica, ¿no? Y así llegamos al siglo XIX siguiente, donde destaco a Juan Manuel Blanes, que es el pintor uruguayo, El juramento de los 33 orientales, que es un cuadro absolutamente monumental y que sugiero que alguna vez, si alguno de ustedes en viaje a Punta del Este, y cuando lleguen del buquebús, hagan un pequeño paréntesis y se corran al Museo de Blanes, que está en el barrio del Prado, y solamente ir a ver este cuadro que no sale muy bien reproducido acá, pero solamente, además tiene un conjunto de gauchos y de otras figuras de Blanes que valen la pena. Quizá es el pintor el pintor más destacable en el siglo XIX en acá América del Sur, pero sin embargo, yo tengo un pintor predilecto que para mí destaco por todos los demás, un solo artista que para mí es como un Vermeer, no es que lo esté comparando a Vermeer, pero para mí es un artista superior, es el artista que hace la diferencia, que es Cándido López, y que se podrá objetar, para mí es el pintor distinto que hay en América, se podrá objetar que pintaba eso en la época que ya estaban los impresionistas, fue por ejemplo contemporáneo de Monet, ¿no? Y después también se puede decir que su pintura es una derivación del daguerrotipo,
o de la fotografía o sin encuentro. Pero la forma de pintar la naturaleza, los árboles siguientes, pasamos a la siguiente, la forma de pintar las escenas, para mí es algo extraordinario, cómo pintaba las plantas acuáticas, los árboles, para mí es un pintor superior, ¿no? Y después logró un milagro siguiente, las escenas miren lo que son los campamentos, acá a la derecha, las plantas acuáticas, para mí es un pintor absolutamente único, es un milagro que haya salido acá en América este pintor, pero también lo más extraordinario de él, los siguientes, es cómo logró humanizar, miren lo que es este interior de lo que es este cuadro. Este cuadro es absolutamente extraordinario, de una naturalidad, además es como si fuera un pintor que a propósito, a veces me da rabia, porque normalmente el pintor a través de su pintura busca impresionar, busca impactar al espectador. Y él es de una humildad y de una naturalidad, él no busca, miren esta escena, no busca impresionar a nadie, él pinta la escena que ve, ¿no? Y eso para mí me genera mucha admiración y mucho de reconocimiento. Siguiente, ¿no? Y después las escenas de guerra, lo más trágico y terrible que hay en la humanidad son las escenas de guerra. Uno va al Louvre y ve las batallas pintadas por Horace Vernet, y son unas escenas terroríficas, y qué sé yo. Sin embargo, Cándido López las pinta usando una redundancia, con una candidez, con una ternura, con una humanidad siguiente, ¿no? Por ejemplo, estos después de la batalla, imagínense ustedes el olor a pólvora, las víctimas, la cantidad de muertos, es un paisaje absolutamente desolador, y sin embargo, él logra transmitirlo con una humanidad, con una sencillez. Por eso yo tengo un gran reconocimiento a Vermeer, y no, en fin, quizás puede parecer que sea chauvinismo, pero rescato, y creo que no está todavía reconocido por la crítica internacional mundial, porque esa crítica la percibo que está muy fosilizada, haciendo disquisiciones secundarias sobre lo que ya se conoce, pero nadie se adentró a investigar el tratamiento. Miren ustedes en esta imagen, este cuadro a la izquierda, los que están arrastrando esas figuras, esos cadáveres, es extraordinario. Y vuelvo a repetir, esa actitud de no buscar impresionar al espectador es una cosa que a mí me merece mucho reconocimiento y mucha admiración. Y yo les cierro con esto y agradeciéndole a ustedes la paciencia de haberme escuchado. Muchísimas gracias. Hola Ricardo, bueno, muchísimas gracias. Hay muchísimos mensajes de agradecimiento y bueno, aclararles también a todos que están preguntando, muchos la quieren volver a escuchar, así que seguramente habrá otra oportunidad, pero aclararles que seguramente les vamos a compartir la grabación de la charla para que la puedan escuchar nuevamente. Y tenemos para cerrar dos preguntas que querrían hacerte. Hay varias, ¿no? Pero como ya es tarde, vamos bueno, a hacer dos preguntas. Una es de Diego, que te pregunta lo siguiente. Dice, entiendo que Ricardo es un gran coleccionista. ¿Podría darnos alguna semblanza de su propia colección? Y bueno, ¿cuánto pesa el gusto, ¿no? Dentro de la elección de tu colección. Bueno, yo agradezco mucho, pero creo que no tenemos una hora para empezar de hablar, ¿no? Bueno, sí, yo diría, yo me he guiado, por eso digo, el haber sido autodidacta, cosa que no aconsejo, no aconsejo porque perdí mucho tiempo siguiendo mi propio camino. O sea que si llegan a ir a un museo, tomen una guía y busquen acompañamiento. Yo en mi caso caminé solo, pero yo diría que no tengo una línea maestra. Yo me topo con la obra y me conmueve o no me conmueve, y soy fanático de las obras de gran formato porque
cuando un pintor, un artista se anima a trabajar un cuadro de alto formato, vuelca ahí mucha energía en ese proyecto, pero también de las obras pequeñitas. Por ejemplo, hay muy pocas obras, muy pocos íconos en la pintura, digamos, obras que alcanzan el estatus de piezas icónicas. Por ejemplo, en el arte moderno, dijimos, está el Guernica de Picasso, están las Damoselas de Aviñón y hay muy pocas obras más. Por ejemplo, una de ellas es La persistencia de la memoria, esa obra pequeñita de Dalí, que es como el reloj que se está derritiendo, ¿entendés? Pero uno no sabe por qué, pero son obras que de alguna forma en un momento dado, aunque uno no se puede, aunque uno tratara de promocionarlas, no, es algo que tiene que surgir, se produce per se. No puede haber marketing para promover una obra, ¿no? Y hay obras que espontáneamente adquieren ese estatus. Pero para hablar de colección tendríamos que hablar de cuáles son las obras que adquirieron dentro del contexto argentino ese estatus de piezas emblemáticas del arte de acá, como los Desocupados de Berni, en fin, y otras más. Perfecto. Bueno, y ahora te vamos a hacer una difícil, que dice: hola Ricardo, gracias por este lindísimo recorrido por el arte. Si pudieras elegir 5 obras para y armar tu colección con presupuesto ilimitado, desde las obras que hablaste hoy hasta la actualidad, ¿cuáles serían esas 5 obras que elegirías? Ah, qué simpática pregunta. Bueno, muy simpática. Bueno, yo creo que elegiría ese pequeñito cuadro de Hieronymus Bosch que al principio, que está en la carátula de invitación de ustedes, pondría el Greco pequeño, ese que está en la National Gallery, es la adoración del nombre de Jesús, ¿no? El tercero, un cuadro que está en el Museo Picasso de París, que se llama Deux femmes courant sur la plage, que son dos mujeres corriendo sobre la playa. Es un cuadro que no es de muy grande formato, no sé si lo ubican ustedes, son dos mujeres tomándose de la mano y corriendo en la playa. Ahí van 3. Cuarto, elegiría un Henri Rousseau de gran tamaño, que está en el Pushkin Museum de Moscú. Cuarto. Y el quinto, qué pregunta difícil. El quinto, seguramente un Dalí chiquito, una cosa así. Con eso completo mi colección imaginaria, ¿no? En fin, pero son tantos. Esto es lo que me surge ahora, sí, ¿no? Está bien, Bien, perfecto. acabable. Bueno, Ricardo, entonces ahora es agradecerte muchísimo. La verdad que hay muchos mensajes de agradecimiento por la charla. Fue un placer escucharte. Y bueno, hasta la próxima. Seguramente habrá una próxima. Bueno, para mí un placer la compañía de ustedes y bueno, les agradezco la organización, la convocatoria y todo. Estoy muy, muy contento de vuestra compañía. Muchas Bueno, gracias. gracias, Ricardo. Hasta luego. Hasta luego a todos. Muchas gracias por participar.